Bueno, te quería consultar con respecto a las observaciones, si yo tengo algunos borradores que fui haciendo, si te los podía pasar vía mail o por WhatsApp, para que vayas guiándome un poquito, no sé si a vos o a Patricia, a quién se los podría pasar para ver si está bien y en base a eso ya, o sea, en base a las pequeñas correcciones que me pueda llegar a hacer, o grandes correcciones, ir viendo cómo puedo ir avanzando. Bueno, escuchen, ahora que está prendido estamos grabando. Préstenme atención. Todos los que estamos acá en pantalla estamos cursando tercero o cuarto año del profesorado. Ustedes tienen práctica desde primero y tienen también materias en las que adunan conocimiento, vocabulario, nomenclatura, saberes de tipo pedagógico didáctico. Nosotros les pedimos que ustedes hagan un informe de observación. Ese informe tiene que tener algunas características, tiene que ser más o menos aséptico en términos de despersonalización. No estamos pensando en que acá hay que tener en cuenta el análisis de características personales, morfológicas del que está dando la clase, a excepción de que esa característica introduzca un ruido o que sea muy ponderable. Me refiero, por ejemplo, el tono de voz, suponga mío, en algún caso puede ser medio cómico, ¿no? Entonces, en algún caso puede ser una articulación que sirva para la humorada, pero en general puede también ser contraproducente. Por ejemplo, eso es un aspecto que si uno lo toma desde el punto de vista de la característica personal, no queremos que se personalice. Lo que tenemos que ver es el desarrollo en función de algunas variables. En esas variables no los vamos a acompañar, porque son variables que ustedes tienen que demostrarnos que manejan. El método, la estrategia, el desarrollo, el recorte de contenidos, los recursos, la articulación entre ese desarrollo, esa presentación y los recursos, la lógica para abrir un tema o cerrarlo, el tiempo en que un concepto es desarrollado, con qué eficacia, esas son más o menos algunas variables que en este caso están puestas en juego. Traten de hacer, a ver, si vos estás muy complicada, Eva, mandame un mail, no hay problema, digamos, pero digo, en términos generales, tengan en cuenta que esta es una competencia que no se está formando en este momento, es un informe de observación. Después ustedes nos mandan uno y bueno, para el segundo vamos a decir, mira, esto, ¿no? Pero es importante que escriban, escuchen bien, que escriban pedagógico-didácticamente. No mencionen las entidades con nombres de pila. Menciónenla como corresponde. Un dispositivo es un dispositivo, un objetivo es un objetivo, un propósito es un propósito, ¿eh? Una estructura de contenidos, un concepto. Esto tiene que queremos que ustedes llamen las cosas por su nombre. Esto es muy importante. Tenemos que pasar por la práctica aprendiendo a dar clases, dicho rápido, pero también aprendiendo a que somos profesionales que tenemos que escribir según nuestro métier. Y nuestro métier es la pedagogía, la didáctica, aplicada a una disciplina, en este caso la historia. De eso se trata. Ahí también aceptamos toda la novedad, todo lo que ustedes puedan innovar y meterle, me parece muy bueno. Bien, dicho esto, arrancamos con la jornada de hoy. Entonces, el día de hoy, que es lunes 13, tenemos a Alejandro Gianni, a Tiziana Guerrero y a Yelén Mulet. No sé si van a dar en ese orden. ¿Sí? Yo no tengo inconveniente, Juan. Si les parece, arranco yo. Bueno, adelante, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos, a los compañeros nuevos que se sumaron. A quien no me conoce, mi nombre es Alejandro Gianni. Soy la pareja pedagógica de la profesora Pamela García.
Por tal motivo, el direccionamiento de las clases están conjuntamente hechos con la profesora Pamela. ¿Sí? Bueno, en principio vamos a hacer un breve repaso de las clases que vimos. La profesora Pamela empezó la clase hablando de teorías contractualistas, el Estado moderno, conformación del Estado argentino. Mi clase estuvo supeditada a lo que es el Estado de Derecho, ¿sí? Bueno, ahora... Disculpa la interrupción. Sí. Se escucha un poco bajo, no sé si el problema es mío, pero te escucho un poquito bajo. Ah, bueno, ahora... Ahí sí. Ahí sí. Voy a sacar un poquito más al micrófono. Perfecto, gracias. Bueno, desde ya que cualquier consulta que quieran hacer, cualquier duda, no hacen más que preguntarme. En caso que me tenga que interrumpir, me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora les voy a presentar una imagen para que podamos ir dilucidando de qué se va a tratar la clase. Les pido por favor que me digan si se ve, si no se ve. Por el momento nada. Yo no veo nada. Ahora ahí sí, ahí sí. Sí, dale, ahí se ve. Ahí se ve. Sí, perfecto. Bien, bien. Ahora, ¿qué interpretación hacen de la imagen? ¿Conocen a la protagonista de la imagen? Sí, Mafalda. Bien. ¿Y qué está queriendo decirnos Quino con su historieta de Mafalda? ¿Qué está expresando? Y la censura, la desinformación, la manipulación mediática. Muy bien. Entonces, si hablamos de censura, de manipulación mediática, vemos que Mafalda no termina de decir la frase. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta clase? ¿Alguno se imagina? ¿Alguno lo puede dilucidar? Estamos hablando de una censura. Estamos hablando de vastos periodos de la historia argentina donde ocurrió un hecho político en donde no nos permitían expresarnos. Una de, digamos, de las violaciones a derechos. Y podrían hablar de la democracia, la dictadura, la libre expresión. Muy bien. Así, vamos a hablar en esta clase de lo que son los golpes de Estado. ¿Sí? Ahora, ¿alguno me podría decir qué es un golpe de Estado? Cuando el gobierno elegido por el pueblo es interrumpido forzadamente por las Fuerzas Armadas generalmente. Entonces se pone un gobierno que no está elegido por la mayoría en el centro del poder. Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de un golpe de Estado, hablamos de lo que dijo Tomás, ¿sí? Hablamos de lo que es. Cuando un gobierno elegido por el pueblo es tomado de manera repentina y violenta por fuerzas armadas o grupos armados, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? ¿Están de acuerdo? Exacto. Sí, profe. Bien, ahora voy a hacer una presentación de un PowerPoint. Aguarden un minutito. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Les pido por favor que me avisen cuando se ve.
¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. Bien, bien. Por acá tenemos una definición de golpe de Estado. Como dijo Tomás, es una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o grupos de rebeldes armados. Buscan quedarse con el gobierno de un Estado y en la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición. Ahora, pregunto, ¿el golpe de Estado es siempre por parte de las fuerzas militares? ¿Conocen otros países donde se haya hecho un golpe de Estado de otra forma que no sea por medio de las Fuerzas Armadas? En todo caso sería inconstitucional. O puede ser el caso de Brasil, cuando a Dilma Rousseff la sacaron con el golpe de Estado, en toda haciendo una causa judicial, puede ser. Da igual, ese es un caso. Otro caso que estamos viviendo en el siglo XXI son los casos principalmente de los países de las naciones de África. Tal es el caso de Sudán, tal es el caso de Burkina Faso. Si quieren averiguarlo, con el solo hecho de poner Sudán en un buscador, le van a estar explicando cómo fue el golpe de Estado en Sudán, en donde primero fue de manera por las Fuerzas Armadas del país, luego a partir de lo que fue la presión de la sociedad de Sudán, empezó a ser la administración del Estado fue compartida. En el caso de Burkina Faso, los custodios del presidente de Burkina Faso generaron el golpe de Estado, ¿sí? Donde retuvieron al vicepresidente y después le cedieron el poder a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, profe. O sea, yo por el momento no tengo duda. Sí, profe, se escucha. Se escucha. Bien, bueno. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a la definición de golpe de Estado? No, profe, muy claro. Bien. Y ahora vamos a hacer un breve repaso. Breve. ¿Por qué digo breve? Porque recuerden que nuestra clase, junto con la profesora Pamela, es de política y ciudadanía. Por tal motivo no quiero mezclar definiciones y aspectos y relatos que tengan que ver con las clases de historia directamente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un repaso. 1930, el golpe de Estado al gobierno de Irigoyen por parte de Aramburu. 1943, el golpe de Estado a Castillo por parte del GOU. 1955, el golpe al general Perón por medio de Leonardi. 1966, Onganía. 1976, sí. Disculpa, profe, ¿vos Sí. estás escuchando lo que estás diciendo? Porque se ¿Cómo? sigue viendo la primera diapositiva. Bien. Bien. Ahí está. Ahí lo saco. Aguarden un minutito, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahora, yo hay un golpe que no cité, que es el golpe del 62. ¿Saben cuál fue el mecanismo, cuál fue la forma en cual se realizó el golpe de Estado del 62 a Frondizi? Se puede tomar como un mecanismo, una dinámica de golpe de Estado. Ya sea por un hecho fortuito, por un inconveniente en la organización del golpe. Profe, no se está viendo el PowerPoint.
No, ahora lo cerré el PowerPoint. Ahora lo voy a abrir nuevamente. Gracias, Vale, ¿no? ¿Me repite la pregunta? La pregunta es, acá lo que estamos haciendo es citar ejemplos de métodos y dinámicas de golpe de Estado. Por tal motivo, yo no cité el golpe del 62 a Frondizi. ¿Cómo fue esta modalidad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién tomó el poder? Por más que Frondizi sufrió una presión de las Fuerzas Armadas. ¿Quién tomó el poder en ese momento? Claro que quien tomó el poder estaba sumiso a las órdenes de las Fuerzas Armadas. Muy bien. José María Guido. José María Guido, por sucesión, siendo el presidente del Senado, accede a la presidencia, obviamente direccionado por las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ahora, estamos hablando de golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un golpe de Estado? Más allá del derrocamiento del presidente elegido por el pueblo, ¿qué es lo que se suprime, lo que se suspende? La democracia, profe. La democracia es la forma de gobierno, sí. La democracia se suspende. Pero ya a modo de observación, la palabra suspender es ampliamente discutida, pero bueno, nosotros vamos a usar suspender, vamos a usar suprimir. ¿Qué es lo que se suprime? Que lo vimos en una clase anterior. Además, la clase anterior la di yo. ¿El rol de los poderes? Muy bien, Cámara. bien, vale. Si se suspende el rol de los poderes, ¿qué es lo que se suprime? El poder ejecutivo. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Entonces se suprime el estado de... Acá estamos haciendo estamos trabajando, estamos de pensando. derecho, profe. Muy bien, bien, Mirta. Bien. Lo que se suprime es el estado de derecho. Ahora voy a hacer otra vez la presentación del poder. Aguarden un segundito. Como siempre les pido que me confirmen si se ve o no se ve. Sí se ve, profe. Muy bien, como dijo Mirta, la supresión del Estado de Derecho. ¿Sí? ¿Qué es? El toque de queda. ¿Qué es el toque de queda? Incluye no reunión, no salida a la calle en determinadas horas. Muy bien. Principalmente no reunión, no comités políticos, más que nada se apunta a eso. Muy bien, el toque de queda es una restricción a la libre circulación por el territorio argentino. ¿Sí? Una restricción horaria en donde, en caso de que te vean circulando, las Fuerzas Armadas tienen todo el derecho de accionar, ¿sí? Después estamos hablando del fin de las garantías constitucionales. ¿Qué es el fin de las garantías constitucionales? ¿A qué se refiere? Creo, profe, con la clase de la profesora, la clase pasada, no vulnerar los derechos, ¿sería? Sí, sí, no vulnerar los derechos, pero de las garantías constitucionales hay dos principios básicos. Si hablamos de un Estado de Derecho y hablamos del fin de las garantías constitucionales, ¿qué es lo que no se va a hacer? No se va a hacer porque las Fuerzas Armadas no así lo establecieron, así lo ordenaron. No se va a poder elegir presidente. Muy No sé bien, si eso tiene que ver con el fin de las libertades políticas. Uh-huh. Que no se va a poder votar,
no se va a poder ejercer la militancia política. El fin de las garantías constitucionales tiene que ver que no se hace un juicio previo, ¿sí? No hay juicio previo y no se considera el estado de inocencia siempre y cuando se juzgue lo contrario, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 profe. Bueno, cualquier duda, le vuelvo a decir, me pregunta. Bueno, el fin de la autonomía universitaria y sindical, y obviamente la clausura del Congreso y del registro electoral. Y algo que no agregué en el PowerPoint es la intervención a las provincias, ¿sí? Y la intervención en los municipios. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, una pregunta con respecto a las garantías previas. ¿Eso quiere decir que cualquier detenido no tiene derecho a ser juzgado o a ser, o no entendí muy bien esa parte? Claro, claro, que todo ciudadano no tiene el derecho de pasar por un juicio previo. Ah, gracias, ¿Bien? gracias. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no le haya quedado claro? ¿Algo que quieran agregar también? ¿Nada? ¿Se Profe, los escucha? toques de queda, sí, ¿el toque de queda siempre tiene que ver con los golpes de Estado o puede ocurrir por alguna otra circunstancia? Existen circunstancias excepcionales como nos pasó el año pasado, por ejemplo con la Con la pandemia. pandemia había toque de queda. Claro, claro. Claro, porque tengan en cuenta que en el Estado de Derecho, ¿sí? Acá estamos hablando de Estado de Derecho, también tiene la facultad de ejercer el poder en caso que lo considere necesario, ¿sí? Por tal motivo, como preguntó Valeria, es que se impone el toque de queda, ante una circunstancia excepcional, como fue el caso de la pandemia. ¿Sí? Bien, ahora, otra vez vamos a pensar, vamos a ir dilucidando la clase. Estamos hablando de supresión de derechos, ¿sí? De derechos. Bien, ¿qué son los derechos? ¿Qué es un derecho? Si yo les pregunto, ¿qué es un derecho? ¿Qué me lo Derecho a pueden la decir? vida, a la integridad física, Claro, a eso tiene que ver con votar, los a ser derechos. votado. Eso, claro, eso tiene que ver con los derechos naturales, Ujú. ¿sí? Que eso es una salvedad que vamos a hacer al final de la clase, que tiene que ver con los derechos naturales, el derecho positivo, los derechos fundamentales, pero en sí, un derecho, ¿cuál es el rol de un derecho en una sociedad? Es una Profe, garantía del profe, Estado hacia el ¿Cómo? ciudadano, que es ¿Cómo? una garantía que le da el Estado al ciudadano. profe, es un ejercicio Es una, sí, constitucional. también. Profe, es un ejercicio constitucional. ¿Cómo? Un ejercicio constitucional. Sí, 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 es un ejercicio constitucional, es una garantía que brinda el Estado, con lo cual el Estado de Derecho tiene que velar porque se cumplan esos derechos, pero ¿qué es un derecho? También es lo que se te permite o no se te permite hacer en tu libertad dentro de la vida en la sociedad y aparte la protección que te da el Estado ante esas libertades que tenemos todos. Muy bien, 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 Tomás. Tomás va direccionado. Bien. Pues ahora le voy a presentar otra vez un PowerPoint. Aguarden un minutito.
Dame un segundito que está abriendo. Y bueno, por tal motivo es que yo dije que Tomás está direccionado. Porque, ¿se ve? Sí, profe. Sí, Sí, se ve. Ahí está, bueno. Un derecho proviene del latín directus. Y esta es la palabra dirigire, que significa dirigir hacia. O sea, esto nos da, por tal lo que dijo Tomás, nos da la idea de un direccionamiento con un objetivo. ¿Sí? Por eso, el derecho es un ordenamiento social que debe ser justo. ¿Está bien? Por medio del derecho se debe promover la convivencia en armonía. El derecho debe ser cumplido y garantizado por el Estado de Derecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? sí, Perfecto, creo que profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ya dejamos en claro que el derecho es un ordenamiento social. Entonces, tengamos en cuenta que los derechos se adquieren y se conquistan y varían según los momentos y las necesidades de la sociedad, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Por tal motivo, los derechos están categorizados. Están los derechos de primera generación, que estos son los derechos que devienen de la Revolución Inglesa, de mitad del siglo XVII, de la Revolución Francesa de mitad del siglo XVIII y de la Revolución Norteamericana del siglo XVIII también. ¿Sí? Después están los derechos de segunda generación. Estos derechos de segunda generación tienen que ver con la intervención para regular las relaciones entre el empleador y el empleado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? no, yo por ahora no. Bien. Después está los derechos de tercera generación, que tiene que ver con los derechos de los pueblos, y los derechos de cuarta generación, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es el derecho de solidaridad y los derechos colectivos. ¿Sí? En este caso de solidaridad y colectiva tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la solidaridad en cuestiones sociales, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profesor, se entiende. No, profe. Bien. Y los derechos, los derechos están divididos en derechos políticos y civiles, derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar? Yo tengo una pregunta. Esto por ahí no tiene mucho que ver, pero la imagen que está en el fondo del PowerPoint, de Sí. la libertad, la justicia, que está representada con la mujer de los ojos vendados y en una mano la balanza y en otro lado la espada. ¿Cómo se origina esta imagen? ¿Se sabe? La verdad, Tomás, que no lo tengo muy en claro. La verdad que no lo tengo muy claro, pero para la próxima te juro que te lo contesto. ¿Cómo? Para la próxima te prometo que te lo contesto. La verdad que no lo tengo bien en claro. No, está bien, no se preocupe. No se preocupe, profesor. Yo lo que noto, por ejemplo, es que a medida que la sociedad va avanzando y se va volviendo más compleja, no solo se van consiguiendo nuevos derechos, sino cada vez los derechos se van volviendo más complejos, porque se vuelve más compleja la vida en sociedad, ¿no? Claro, tal cual, los derechos se van complejizando. Por tal motivo,
se van jerarquizando, se van reconociendo, se van resignificando también. ¿Sí? Sí, profesor. Y ese es el motivo por el cual ahora entra en juego lo que me preguntó Mirta hace un ratito, cuando hizo esa definición de derechos naturales, ¿sí? Acá donde podemos notar la complejidad del derecho y la complejidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de derechos naturales, como dijo Mirta, estamos hablando de derechos que están inherentes a la persona. ¿Sí? ¿Esos derechos cuáles son? Que con el solo hecho Derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a tener, por ejemplo, las necesidades básicas satisfechas por medio del trabajo. Lo que pasa es que, como dice usted, profesor, me parece que están los derechos naturales que tiene uno como individuo, pero luego los derechos más relacionados con la vida en sociedad, ¿no? Claro, claro, ahí está, ese es el motivo. Entonces, ¿qué pasa? Estos son derechos naturales que tenemos, vuelvo a repetir, me pongo repetitivo, con el solo hecho de nacer, ¿sí? Ahora, estos derechos, ¿sí?, que se transforman en derechos positivos cuando toda la estructura del Estado de Derecho genera y promulga leyes que acentúen los derechos que hablamos recién, que acentúen los derechos naturales, y cuando se transforman en derechos fundamentales. ¿Cuándo se transforman en derechos fundamentales? ¿En dónde tiene que estar plasmado y escrito algo para que sea derecho fundamental? En la En la Constitución. Constitución, profe, En la Constitución Nacional, muy bien. justamente se planteaba, puede ser que justamente se planteaba esta situación de los derechos naturales son porque están ya anterior a la conformación del Estado, anterior a esa organización. Claro, claro, sí. Sí, sí, muy bien, Daniel. Muy bien, Daniel. Viene de ese lugar, ¿sí? Entonces, los derechos es fundamental cuando quedan escritos y plasmados en la ley de leyes, en la ley suprema, en la Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, en realidad yo no tenía una duda, pero sí quería comentar algo con respecto a la imagen de la cual había preguntado Tomás. Esa imagen Sí. de la mujer con los ojos vendados y la balanza, en realidad es el símbolo de justicia, viene del derecho romano. Y bueno, y era, en realidad el significado es que los juicios se hacían en la oscuridad, se hacían caída la noche, justamente para evitar que se vean mucho las caras, porque había habido un antecedente de que una mujer había sido, por eso también el símbolo de la mujer, había sido absuelta, creo que era de un homicidio, algo así, por la belleza, ¿sí?, de esta mujer. Entonces, a partir de ese momento, se empezaron a hacer los juicios siempre en la oscuridad, para que sea justo. Por esto también el tema de la balanza y demás. Entiendo, Muy bien, Marcela, gracias. Puede ser que entonces también los ojos vendados representan la imparcialidad y, por ejemplo... La oscuridad. Los ojos vendados representan la oscuridad, justamente para que sea justo, para que los lados de la balanza pesen de igual manera, y el símbolo de la mujer es justamente por este caso que había ocurrido. Claro, y la balanza equilibrada vendría a ser que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Exacto. Muy bien, Marcela, te lo agradecemos yo, Tomás y el resto de los compañeros. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, una consulta, volviendo a los derechos naturales.
digamos, están justamente anterior al Estado y anterior a ese contrato social que es la Constitución. Claro, claro, se consideró natural, natural porque como dijimos, con el solo hecho de nacer, de conformarnos como personas, ya lo adquirimos. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Gracias, profe. Bien. Bueno, ahora como venimos hablando de golpe de Estado, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos que no estamos citando? Que no estoy citando en este momento. Los derechos humanos puede Tenemos, ser. muy bien, los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué cita los derechos humanos? ¿Alguien tiene en claro cuándo fueron promulgados los derechos humanos? ¿En qué año? ¿Qué año? Si saben, si se acuerdan. Mientras piensan, voy a poner un PowerPoint. Diciembre de 1948. Ahí fueron promulgados los derechos humanos. ¿Sí? ¿Se ve el PowerPoint? Todavía No, no. profe. ¿Se ve? Ahora sí. Bien. Entonces decimos que los derechos humanos promulgados en diciembre de 1948, de carácter universal, son aquellos que todo ser humano posee por el solo hecho de nacer y no tienen límites territoriales. ¿Sí? Acá es donde hacemos la distinción, de lo cual viene hablando Tomás, agregó Marcela, Mirta lo mismo, fuimos haciendo la clase. ¿Por qué por el solo hecho de nacer son derechos humanos? ¿Se consideraban derechos humanos? ¿Y por qué se transformaron en fundamentales? Porque son aquellos que son recogidos por el ordenamiento jurídico de un país, o sea, que son plasmados en la Constitución Nacional de cada país. ¿Sí? Lo que estábamos hablando recién. ¿Se entendió? También tienen el mismo, digamos, tienen la misma validez, o sea, que la Constitución. Los derechos humanos Claro, están por encima de la Constitución incluso. está claro, están garantizados por el Estado de Derecho y están garantizados por la Constitución Nacional. ¿Sí? Se parecen a las clases de Piñeiro. Claro, sí, sí, tiene bastante de la clase de Piñeiro, sí. Sí, sí. Ahora yo pregunto, los derechos humanos, acá dice que son de carácter universal. Ahora, ¿son de carácter universal? No todos los países están asociados, digamos, para tener estos derechos. No todos entran. Muy bien, bien. No en todos los países estos derechos son fundamentales. No en todos los países estos derechos están plasmados en la Constitución de cada nación. ¿Sí? Principalmente en los países de Medio Oriente. O sea, acá podemos decir que los derechos humanos fueron promulgados a partir de una matriz de una cultura occidental. ¿Podemos decir eso? Sí. ¿Qué piensan? ¿Sí? Bien. Ahora vuelvo a preguntar, ¿quedó claro la cuestión de derechos naturales, derechos humanos, por qué son fundamentales? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, yo por ahora estoy entendiendo bien, profesor. Bien.
Ahora, ya que estamos hablando de supresión de derechos a partir de lo que son los gobiernos dictatoriales. Y en la forma de gobierno, la democracia, ¿se vulneran derechos? No, no escuché la pregunta, profe. En la forma de gobierno, la democracia, ¿sí? En la que actualmente estamos viviendo. ¿Se vulneran los derechos fundamentales, derechos humanos? Y, ¿En la teoría o en la práctica? Claro, en la práctica ya un niño que no tiene acceso a los servicios básicos ya es un derecho que no tiene. Una persona que no accede a un derecho básico ya o no tiene trabajo, ya es vulnerado en sus derechos. Y ya cuando un gobierno no vela correctamente y eficientemente por el bienestar de la población o promete cosas y después no las cumple, por más que sea democrático, se puede considerar una violación a los derechos de la población también. Muy bien. Tomás, ¿la imagen se ve? Sí, profe. Sí, perfecto. Ahí está. Acá vamos a lo que decían Tomás, Marcela, Mirta. En la democracia se vulneran derechos. Por ejemplo, ¿se puede hablar de integridad física cuando vemos a un niño viviendo entre la basura? No, la verdad que no, ahí ya es una violación al derecho más básico, que es el derecho a la vida, porque ahí no está teniendo derecho a la vida. Bueno, el derecho a la salud está totalmente vulnerado, ¿no? Muy bien. ¿Se puede hablar de derechos cuando existe represión policial? Y no, eso es una represión de la población y el uso de las fuerzas armadas o de seguridad, que justamente son fuerzas de seguridad, pero incumplen su función haciendo lo contrario, la represión. En caso del uso de la gendarmería, por ejemplo, que se supone que son un elemento de seguridad para la población, en vez de proteger hacen lo contrario, agreden a la población, cumplen el rol contrario. Entonces ahí es una violación del derecho a la seguridad de la población y a la protección, y el derecho a la Muy manifestación. bien, tal cual. Entonces acá lo que llegamos a una conclusión es que el derecho no deja de ser un debate constante, una resignificación, una búsqueda constante de este ordenamiento social que necesitamos como sociedad, ¿sí? Pero así todo, teniendo en cuenta el direccionamiento y la forma de dictar las clases que compartimos con la profesora Pamela, también tenemos que decir que en la forma de gobierno, en la democracia, también se conquistan derechos. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar otra imagen. ¿Se ve la imagen? Ahora sí. Sí, profe. Miren, acá estamos hablando de derechos conquistados, porque como estábamos hablando al principio de la clase, la sociedad se complejiza, la sociedad se vuelve cada vez más exigente, la sociedad empieza a crecer, a formar nuevas formas de entender la realidad. Por tal motivo, en democracia, acá solamente estoy citando 3 de las conquistas de los nuevos derechos: el matrimonio igualitario, el cupo translaboral y la lucha del movimiento feminista, ¿sí? De la marea verde. Ale, ¿Bien? me parece que estamos en tiempo. Anda, tomate unos minutos para Sí, Juan, ya redondear. estoy cerrando. Sí. Fenómeno, Sí, ya estoy fenómeno. cerrando, Juan. Ya estoy cerrando. 3 minutos. 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 3 minutos
Así que, bueno, hasta acá terminó la clase. Quería dejar bien en claro cuáles son las condiciones, las formalidades, las estructuras del derecho, ¿sí? Para la próxima clase, la profesora Pamela ya va a encarar las clases a partir de lo que es la forma de gobierno y la democracia. Bueno, muchísimas gracias y perdón por Gracias. pasé un poquito. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno, bien, gracias Alejandro. Entonces, bueno, damos lugar a que comience Tiziana Guerrero, su clase. Profe, Tiziana tuvo un inconveniente técnico, se le cortó la luz en la casa, está Ajá. intentando volver, no tiene datos, cuando vuelve la luz se conecta. Bien, entonces hagamos así. Ayelén, ¿podés empezar vos? Muy bien, gracias. Adelante Ayelén Mulet. Y después, cuando vuelve la compañera Guerrero, adelante. Ok, bueno, primero que nada, sí, hola, yo soy Ayelén, para los que no me conocen, doy la clase en compañía con la profe Vale, que fue la profe que tuvieron el viernes, ¿sí? Y lo que estamos viendo es Primera Guerra Mundial, ¿sí? Puntualmente la clase del día de hoy va a tratar de la Revolución Rusa, ¿sí? Un recorte que yo creía apropiado de la Revolución Rusa, porque me parece que es fundamental que lo sepan para procesos que se van a desarrollar después, ¿sí? Y por el hecho de que también es necesaria para entender un poco la guerra, porque terminó la guerra, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora lo que primero que voy a presentar, ¿sí? Es un juego por ahí un poco interactivo, una lluvia de ideas, para que ustedes me ayuden a definir lo que es una revolución, ¿sí? Teniendo en cuenta que ustedes ya saben o vieron revoluciones, ¿sí? Les voy a pedir que me digan una palabra que relacionen con revolución, ¿sí? Y entre todos vamos a armar una definición. ¿Les parece? Comparto pantalla. Okay. Desestructuración. Ok, pregunta, ahí está. Ahí ya está presentando, ¿no? Sí. Ok, buenísimo. Bien. ¿Me dijiste, Ale, desestructuración? Desestructuración. Ok. Cambio violento. Hay eco, ¿no? ¿Soy yo? A ver. Deme un segundo. Ya lo cierro, No te escucho, no te escucho bien. Ok, cambio violento. Bien, ¿qué más? ¿Puede ser crisis, profe? Sí, puede ser. Ahora yo les pregunto, ¿pasa siempre una revolución se da en muchos países a la vez o también puede pasar, por ejemplo, en una ciudad o en un país en particular? Les pregunto. ¿Podría repetir la pregunta, profesor, si no mucha molestia? Sí, siempre la revolución se da en muchos países a la vez, o sea, se da en simultáneo. Por ejemplo, ¿pasa en Argentina, en Paraguay, en Bolivia o puede pasar solo en Argentina la revolución? Esa es mi duda. Sí, yo creo que pueden pasar las dos cosas, depende del contexto político internacional que haya. Por ejemplo, cuando fue la Revolución Francesa se tenía un miedo tremendo a que ocurriera en los demás países también. Ok, listo, buenísimo. Quería saber eso en sí si lo tenían claro. Bueno, a ver, díganme otra palabra que se les ocurra para poner. Ruptura. Ok. A ver, la revolución siempre... ¿Quién hace la revolución? O sea, ¿la puedo hacer yo o la hace un presidente a la revolución? No, puede ser también la misma sociedad hacer una revolución. Okay. Las masas. Va, buenísimo, me gustó más masas. Ok. También puede ser un concepto reforma, ¿no? Sí, obvio. Bien, bueno, miren, en base a esto, ¿sí? Que si son acertadas todos los conceptos que ustedes me están diciendo, en base a esto, sí, lo que yo les quiero decir, ¿sí? Es lo siguiente. Me interesa que quede claro el hecho de que una revolución, sí, no es necesario que se dé en simultáneo, sino que puede pasar particularmente en un país o ciudad, como va a ser en el caso de Rusia, ¿sí?
Y me interesa que también quede claro en base a esto, como dijeron que fueron súper acertadas las palabras, que queden claro en sí el concepto de revolución, ¿sí? Que es un cambio político violento que se da desde abajo. Si yo les digo desde abajo, ¿a ustedes a qué les hace alusión? ¿A qué les suena si les digo desde abajo? A la sociedad. Al pueblo. Exacto. Profe, dele. Sí, igual sí. Bien, está bien. Entonces, pues la revolución, cuando yo digo desde abajo, estos protagonistas, esta masa, que puede ser la sociedad, puede ser el pueblo, pueden ser los trabajadores, son los encargados, ¿sí?, de realizar, de protagonizar esta revolución y de realizar un cambio político, ¿sí? O un cambio en la estructura estamental, ¿sí? Un cambio, perdón, ¿sí? Ahora, en base a esto, ¿sí?, les pido que presten atención porque es algo que tiene bastantes acontecimientos, la Revolución Rusa, así que quiero arrancar primero que nada por la situación, ¿sí?, de Rusia antes de 1914, antes de la guerra, ¿sí? Denme un segundo que comparto pantalla. A ver. Ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Ok, lo tomo como un sí. Sí, profe, se ve. Bueno, lo primero que quiero que sepan, sí, es que en Rusia, sí, existía antes, o sea, para 1914, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, en Rusia existía una dinastía, que era la dinastía de los Romanov, que era una monarquía que gobernaba hacía casi 300 años, ¿sí? O sea, 300 años de la misma familia en el poder, ¿bien? Ahora, importante también tener en cuenta que esto hacía que Rusia fuera un país que estuviera poco avanzado en comparación de, por ahí, otros países, ¿sí? Era un país más que nada rural, ¿sí? Y para que ustedes se den una idea más o menos, para 1914 Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero recién en 1862, o sea, poquitos años antes, Rusia había salido del sistema de siervos y de esclavos, ¿sí? O sea, era una sociedad que a pesar de ser muy grande, ¿sí? Hacía poco había abandonado lo que era el sistema feudal. Y tampoco lo había abandonado del todo, ¿sí? Porque lo que pasaba en Rusia es que o había gente muy, muy pobre, o gente pobre, podemos decir, o gente muy, muy rica, ¿sí? En Rusia no existía una clase media, ¿sí? Entonces, quiero que también presten atención a esto, que me parece importante, que es el hecho de la extensión que tenía Rusia en comparación a los otros países de Europa, ¿sí? Y que esa extensión era proporcional a la pobreza y a lo atrasado que estaba a nivel modernidad en comparación de otros países. ¿Se entendió? ¿Me expliqué hasta ahí? ¿O lo complejé? Fue muy complicado. ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo. Bien, bueno. Entonces, importante saber que hasta el momento no había clase media, como les dije. ¿Qué va a pasar? Cuando comienza el siglo XX, ¿sí?, con la industrialización, hay una migración de los campos a las ciudades, ¿sí? Y esa migración a la ciudad lleva consigo trabajadores que van a ir a trabajar las industrias y a partir de ese momento, por primera vez en Rusia, va a aparecer lo que es una clase media, ¿sí? Clase media que clase media bastante politizada, ¿sí? Trabajadores que trabajaban en una condición súper extrema, ¿sí? Que pasaban hambre, que tenían muchas horas de trabajo, poco salario, etcétera, condiciones que no estaban buenas, podemos decir, y que no se van a quedar callados. Como dijimos, la dinastía Romanov venía de 300 años de gobernar en Rusia, ¿sí? Dinastía que, si veía algo que no le gustaba, reprimía, perseguía, ¿sí? Como que estos trabajadores van a hacer un cambio, ¿sí? Van a ser personas politizadas que van a llevar sus ideas hasta lo que es el campo, hasta los campesinos, y trabajadores y campesinos se van a rebelar y va a ocurrir una primera revolución en 1905, ¿sí? Esta es una primera revolución en la cual no voy a ahondar, pero al final de la clase, la actividad para la clase que viene es un video ampliatorio, ¿sí? Así que en el video ampliatorio van a estar todas especificadas.
Pero quiero que sepan que la revolución que saca a Rusia de la Primera Guerra Mundial no es la primera, ¿sí? El ambiente en Rusia ya estaba bastante caldeado, ¿ok? Ahora, para 1914, cuando Rusia entra a la guerra, este muchacho que está acá, Nicolás II, el zar Nicolás II, que zar es una palabra para definir emperador, ¿sí? El zar Nicolás II va a meter a Rusia en la guerra más que nada como para cumplir su deber con sus alianzas, que en este caso serían Francia y el Reino Unido, ¿sí? Es decir, ¿por qué lo va a meter como de prepo, por decirlo de alguna forma? Rusia no estaba preparado para ir a la guerra. Contaba con una gran cantidad de gente, de hecho a la guerra van como 15 millones de personas, pero era un ejército desorganizado, con poca experiencia, ¿sí? En el campo de batalla, ¿sí? Y también era un ejército que tenía un armamento, una industria armamentística bastante vieja o bastante obsoleta en comparación de los otros países, ¿sí? Les digo, en la industrialización, o sea, Rusia salió del sistema feudal en fines del siglo XIX, ¿sí? O sea, hace muy poco. Entonces, tengan en cuenta que no tenía una industria muy agilizada, ¿me explico? Como para trabajar para la guerra, ¿se entiende? Así que, en base a eso, la guerra no va a funcionar para Rusia. Rusia no va a tener una victoria que se diga, ¿cómo la rompió Rusia acá? ¿Se entiende? Sino que, más que nada, como para que se den una idea, les dije, entraron 15 millones de personas en el ejército, 15 millones de soldados, y para 1916, la mitad de esas personas van a estar muertas, heridas o prisioneras de guerra, ¿sí? Entonces, necesito que se imaginen cómo estaba la situación en Rusia, tanto en el frente de pelea como en la ciudad, ¿sí? Era bastante insostenible, no estaba bueno, ¿bien? Entonces, la gente en las ciudades se empezó a enojar, los soldados se empezaron a enojar, vivían por y para la guerra, las industrias vivían para la guerra, los soldados vivían para la guerra. Rusia estaba casi rodeado de enemigos, no entraba ni salía comida, no entraba ni salía industria, ¿sí? O sea, cada vez la situación iba empeorando, ¿sí? Y bueno, en base a esto, ¿sí? Para febrero de 1917, esto que vamos a ver acá, para febrero de 1917 hay una segunda revolución, ¿sí? ¿Y qué obtiene esta revolución? Obtiene que abdique el zar, ¿sí? Nicolás II abdica, ¿sí? Y toma en su lugar un gobierno provisional. Obviamente, la gente en Rusia pensaba que iba a ser un cambio gigante, una dinastía de casi 300 años, el zar abdica y se termina el imperio ruso, así, de un momento para el otro, dijeron, uy, bueno, ahora se vienen los cambios. No pasó, ¿sí? El gobierno provisional mantuvo a Rusia en la guerra, los muertos siguieron creciendo, siguió creciendo el enojo, ¿sí? Y en base a eso va a haber algo definitivo, que va a ser una ofensiva que va a tener Rusia contra Alemania, en la cual Rusia fracasa, mueren muchos soldados, y los soldados empiezan a decidir dejar ir al frente. En Petrogrado, la gente empieza a hacer... Petrogrado es una ciudad, la misma ciudad donde se da la revolución de 1905, que nombré hace un ratito, que es actualmente San Petersburgo, ¿sí? En esa ciudad va a haber manifestaciones, va a haber incluso gente del propio pueblo que es reprimida, que es herida, ¿sí? Entonces los soldados, algunos soldados, más allá de los que deciden no pelear en el frente, van a decidir ir a las ciudades a ayudar, ¿sí? o a manifestarse. Y entonces, en base a todo esto, ¿sí? Va a haber algo muy importante, que va a ser la aparición de este sujeto que va a estar acá. ¿Saben quién es este sujeto? ¿Alguien sabe quién es? Les pregunto. Lenin. Bien, buenísimo. Vladimir Lenin ya había aparecido en la revolución de 1905, en el video está, ¿sí? En el video lo nombro. Vladimir Lenin, ¿quién era? Bueno, era un político comunista, ¿sí? Que, había sido exiliado porque la revolución de 1905 como que no obtiene muchos beneficios, fracasa, entonces Lenin es exiliado, y Vladimir Lenin va a volver a aparecer para 1917 en Alemania, pero no por decisión propia, en Rusia, perdón, pero no por decisión propia, sino porque Alemania le va a dar una compensación monetaria para que vuelva a Rusia,
y a un golpe de Estado en Rusia y retira a Rusia de la guerra. Entonces, cuando Lenin llega, en esta situación en la cual se iban de los frentes de guerra, en la gente había manifestaciones en la ciudad, era todo bastante un desastre, a la gente lo recibe con los brazos abiertos, gran mayoría de la gente lo recibe con los brazos abiertos, ¿sí? Y lo principal, entre otras cosas bastante importantes, lo principal que propone Lenin es firmar la paz con Alemania. Eso va a hacer que, junto con todo el resto de la gente que se estaba manifestando, o sea, Lenin va a ser el dirigente de esta gente que se manifiesta, y van a llegar a esta revolución de octubre de 1917, que va a ser la revolución decisiva para que Rusia se retire de la guerra, ¿sí? Y esta revolución de octubre de 1917 no solo va a hacer que Rusia se retire de la guerra, sino que va a cambiar las bases de Rusia para siempre, ¿sí? Así que me parece importante que sepan que Lenin cumple su promesa, ¿sí? Tiempo después, en marzo de 1918, firma el Tratado de Brest-Litovsk, que está escrito acá por si les parece difícil, en el cual, después de una larga negociación, no es que Rusia así de un momento para el otro decide hacer ceder su territorio, sino que después de una larga negociación con Alemania que llega a un punto muerto, Rusia decide ceder todo este territorio que está acá, ¿sí? Que es básicamente Lituania, Ucrania, ¿qué más? Perdón, Lituania, Ucrania, Finlandia, Polonia, ahí está, esos países, ¿sí? O sea, Rusia cede gran parte de su territorio a costa de firmar la paz o ese tratado con Alemania. ¿Bien? Y para ir terminando, ¿sí? Que ya los dejo tranqui, es lo siguiente. Esto me parece más, ya lo hablaron con la profe Vale, pero me parece también dejarlo claro para que quede fresco para la próxima clase, es que cuando Rusia sale, entra a Estados Unidos a la guerra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Alemania no tenía muy buena fama ya para este momento, y toda la Triple Entente, o sea, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, ¿sí? Creían que faltaba este poquito para que Alemania no respetara el tratado con Rusia y avanzara sobre Rusia. Fuera de que todo el mundo ya estaba cansado de la guerra, entonces empiezan a remeter constantemente contra Alemania, ¿sí? Y consiguen que se firme el armisticio en noviembre de 1918, ¿sí? Poniéndole fin a la guerra. Eso va a traer un montón de consecuencias que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y bueno, en sí, la Revolución Rusa cambió, ¿sí? Las bases del país y significó algo bastante importante para lo que fue el fin de la Primera Guerra Mundial, como también la guerra influyó bastante en Rusia y en el hecho de que ocurriera esta revolución, ¿sí? ¿Algo que me quieran preguntar antes de que les cierre la clase? Díganme, los escucho. Soy todo oídos. En serio, chicos, le expliqué Revolución Rusa, no me quieren preguntar nada. Bueno, está bien, buenísimo. Ahora, les voy a mostrar una caricatura, ¿sí? Y ustedes me van a decir qué significa la caricatura para ustedes, en base a lo que vimos hoy. ¿Sí? Denme un segundito. Ahí va. Bien. ¿La ven? ¿Sí, no? Se ve. A ver, listo, buenísimo. Sí, profe, se ve. Ok, bien. Díganme, ¿qué significa esa caricatura para ustedes? Parece como una caricatura de Lenin barriendo A las a monarquías. la monarquía y a la burguesía. Ok, bien, bien, sí, es tal cual eso. A ver, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esto que pasó en general, o sea, el levantamiento que hubo en Rusia, la revolución, etcétera, fue un cambio que fue algo que duró un poco o fue algo que cambió a Rusia en sí? En mi opinión, que cambió a Rusia. Ok, bien. O Yo sea, les puedo... Sí, si sí, decime. hablamos de ruptura y continuidad, podemos interpretar que la Revolución Rusa se extendió con sus modificaciones y sus distintas formas hasta el año 89.
con la caída del muro, Exacto. la perestroika. Y Bien. fue un antes y un después en la historia de Rusia, tuvo muchas repercusiones. Ok, buenísimo. Yo les mostraba, en sí yo les mostré esta caricatura, ¿sí? Porque me interesaba que quede claro el hecho de que la revolución, el hecho de que haya sucedido la revolución rusa, sentó las bases para un cambio, ¿sí? Que se venía gestando y que cambió a Rusia para siempre, ¿sí? Y no solo a Rusia, porque después más adelante con otras materias, bueno, o sea, con otros años van a ver que fue un cambio que no solo cambió a Rusia, sino que cambió en general a gran parte de Europa, al mundo, si quieren decirlo de alguna forma. Así que me interesaba que supieran eso y me interesaba que la Primera Guerra Mundial fue fundamental para que ocurriera esta revolución, porque imagínense que un gobierno que está hace 300 años, si se cae de un día para el otro, es por algo. O sea, tenía unas bases bastante flojitas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Así que en sí me quería cerrar con eso y les digo, la actividad para la clase que viene es un video ampliatorio donde explican, sí, bien la Revolución Rusa y simplemente es un texto colaborativo entre dos personas donde me hagan una reflexión final sobre la Revolución Rusa, integren lo que vieron en clase, integren lo que hice el video, va a estar más que completo, así que eso básicamente. ¿Bien? Gracias, Ayelén. Muchas gracias, profe. No volvió Tiziana, ¿verdad? No, profe, no volvió la luz en su casa. Bueno, la vamos a pasar para otra jornada, Patri. Dale, Juan. Vamos a empezar la próxima. Bueno, estaríamos cerrando por acá. Yo quería hacer alguna alusión. Obviamente es aplicable a lo que terminó a la clase de Ayelén, pero también es aplicable a otras clases y no quiero dejar pasarlo, no quiero que pase por alto porque me parece que es un momento. Y esto aplica a la posibilidad de los informes que hagan los chicos de tercero que están en pantalla con nosotros acompañándonos. Pero es el siguiente, escuchen. Y nadie, digamos, todos los que dieron, entiendan que esto que estoy diciendo yo lo digo desde el lugar de la responsabilidad de la doble expertise. Es decir, tengo que tener la expertise en la metodología de la enseñanza de la historia, pero además ustedes saben que yo doy curriculares. Di durante mucho tiempo mundial. Escuchen, las clases de historia necesitan tener una profundidad, no en todo lo evenencial, no en todos los acontecimientos, porque nosotros hacemos un registro de cuáles son los acontecimientos que necesitamos que impacten en esa estructura de proceso, estructura, coyuntura, cambio, continuidad. Repito, proceso, estructura, coyuntura, cambio, continuidad. Punto aparte. Ritmo, secuencia, sujetos históricos. Ritmo, secuencia, sujetos históricos. Si eso no está en la clase no está bien. Voy a hacer el ejemplo sobre lo que dijo Ayelén. Yo sé que Ayelén, pero digo, estuve a punto de hacerlo para las clases de imperialismo y podemos tomar las clases de Segunda Guerra Mundial. No, ninguna de las clases que hicieron ahora está fuera de este marco. Y tómenlo no como una crítica específica de las clases, sino como un aporte que nos ayuda a pensar en estas que pasaron, sobre todo en las que vienen. Cuando hago selección de contenido es esto. Tengo una clase, tengo dos. Vamos a tomar el ejemplo de lo que dijo ayer. ¿Cuál es la estructura de la Revolución Rusa? ¿300 años? Supongan que sí. Bueno, ¿qué es el zarismo? Tengo que explicar, poco corto, qué es el zarismo. En 1905 pasó algo, perdonen, la puta que pasó algo. En Rusia había un movimiento nacionalista, populista, que consideraba al zar el padrecito. Lo consideraban el padrecito. Un movimiento cuasi religioso o religioso que se convertía en político. No es cualquier cosa. Los que hicieron la revolución eran una vanguardia de la vanguardia. El zarismo dominaba un territorio amplísimo sobre el cual había hecho un imperialismo hacia la Siberia, pero también tenía una cantidad de islas con gran desarrollo industrial.
había sido asociado, aliado a Francia, por lo tanto tenía sectores muy desarrollados. Escuchen, entonces, fíjense, ¿no? Lo que estoy diciendo. El zarismo, dentro del zarismo había un movimiento populista, donde había un cura, no importa el nombre, no importa, pero había un cura que fue el que lideró estas marchas, 1905. O sea, 1905 es la previa a un gran movimiento. El zarismo no lo vio venir esto, ¿entienden? Ahora, en la clase, lo que le tengo que explicar a los chicos es esto. La Revolución Rusa es un antes y un después. Todos los historiadores del siglo XX, de la historia mundial contemporánea, dicen la caída del muro y ¿cuándo empezó esta historia, ¿no? Del muro. Uno puede decir, empezó con Marx, otros dirán, no, empezó con la primera internacional, con la segunda internacional. No importa, ustedes ahí te hacen selección. Digo, voy a tomar a Lenin o voy a decir que había una cantidad de marxistas, y tengo que decir, porque la revolución es la introducción de Marx en el pensamiento del siglo XX. Escuchen, si no vamos a hablar de Marx, clausuremos el siglo XX, no demos historia del siglo XX. Todos los ismos, la mitad de los ismos que han movilizado a los jóvenes y que han llevado a la muerte a los jóvenes, a los sujetos revolucionarios del mundo, la mitad, por no decir 3/4 partes, terminan en un ismo y remiten a Marx. Leninismo, estalinismo, trotskismo, castrismo, guevarismo, foquismo, maoísmo, y podemos seguir, sigue la lista. Entonces, lo que digo es, acá está iniciando una serie del carajo, ¿entienden? O sea, es muy poderosa, porque después le vamos a contar a los chicos que cuando cae el muro del régimen que cimenta esta revolución, el siglo XX parece que termina, por lo menos eso dice Hobsbawm. Yo me ato un poco a Hobsbawm en esto, ¿no? Me parece que la caída del muro termina con el mundo bipolar. Entonces, fíjense, la estructura que yo manejo es un siglo largo, revolución industrial, primera, ¿no? Un siglo largo, como dice Hobsbawm, hasta la Gran Guerra. Gran Guerra y Revolución Rusa son casi lo mismo. Ahí hay que manejarlo con... ¿Entienden lo que quiero decir, no? Acá el problema es que confundamos acontecimiento con estructura. ¿Qué es lo que metemos en la clase? Este es el tema, ¿no? Igual creo que, digamos, todos los esfuerzos siempre nos obligan a repensar lo que estamos poniendo en la clase. Siempre nos obligan, ¿no? Estamos pensando clases para chicos de cuarto, quinto año, 16, 17, pero es fundamental que le contemos que el siglo XX se divide fundamentalmente en muchos conflictos, pero hay un conflicto fundamental, que es el núcleo del siglo XX, ¿no? Entre el colectivismo y el individualismo liberal, supongan, ¿no? Bueno, el colectivismo es este, que inició ahí. Los obliga a hacerle un pequeño introito a los pibes y a las pibas respecto de cómo se estaba pensando el antiliberalismo y el anticapitalismo que terminó en Lenin. Lenin no puede bajar un paracaídas. No puede bajar un paracaídas porque si no le dejamos muchos baches. Después podemos discutir, le ponemos una clase, ¿dónde ponemos la clase? En política de ciudadanía, en historia, ¿no? Entonces, quedémonos pensando sobre eso. No me gustaría que esto quede solamente referido a la clase de Revolución Rusa. Podría decir algunas cosas similares de lo que pasó con las clases de imperialismo y de Segunda Guerra Mundial. Vuelvan a pensarlas cuando hacen su autoevaluación en términos de estructura, ¿no? Estoy hablando básicamente para las clases de historia, no las de política y ciudadanía. Bueno, esto, no sé, dialoguemos. ¿Qué les parece? A mí me parece que yo me compliqué con el tema. O sea, no me compliqué con el tema. Yo sé que es un tema que hay que dar, ¿sí? Pero a ver, armé la planificación 50 millones de veces, puse bolcheviques, puse marxismo, saqué, volví. No sabía, o sea, sí sabía, pero no sabía cómo acomodarla para en 18 minutos explicar toda la Revolución Rusa. Ayelén, escuchame, que por ahí no elegí bien. Uno puede tomar los acontecimientos pelados. Lo que estoy diciendo acá es, repensemos, porque cuando vos estés en el aula, Ayelén, no vas a tener esta obligación, no vas a estar compelida a los 30 minutos, ¿no? Pero es bueno que nos quedemos pensando en esto. Por algunas cosas de tu clase, ahora que vos haces una mención, tengo la sensación
de que no las mencionaste, pero si le vas a poner un video que le decís que habla sobre esto, digo, ponele un video que hable sobre el marxismo. Por lo menos que diga Sí, es que que Lenin, habla, explica todo lo que es el marxismo, o sea, explica el marxismo. que vos en clase me tenés que mencionar. Bueno, Lenin era un ñato que ya estaba en la Internacional Socialista, andaba estaba con Rosa Luxemburgo, estaba ahí el tipo, digamos, y por alguna razón fue en un tren rápido, ¿no?, a Rusia, porque estaban las cosas como para iniciar un movimiento revolucionario. Digo, esto por lo menos mencionarlo y pasarlo un video, que no quede la vacancia de ese tema, ¿no? Pero bueno, lo que más me preocupa es que nos quedemos pensando sobre las categorías, que los que estuvieron conmigo en otros años anteriores saben que insisto con esto, ¿no? Cuando damos clase hablamos de sujetos, campesinado, la masa obrera, los aristócratas, los yankers o los terratenientes rusos, la nobleza rusa, la corte imperial del zarismo. Esos son los nombres que usamos. Nuestra nomenclatura es esa, no se olviden, ¿entienden? Digo, el campesinado, bueno, en cada caso va a haber una cantidad de sectores que nosotros vamos a utilizar y hay que introducirlos de esa manera. Y a mí me pareció muy interesante, a Yelena ahora, que vos introduciste ahí la pizarra y el esquema y después lo dejaste vacante. Por ahí yo ese recurso lo hubiese usado para armar una estructura. Con eso, a ver, cuando vos hablaste de qué es una revolución y qué sé yo, de paso le digo, escuchen, reforma es reforma. Reforma es reforma. Revolución, ahí hay que hacer la aclaración, ¿no? La reforma no es revolución, justamente. Bueno, ese recurso me parecía que lo podías explotar mejor. Bueno, no más por mi lado, no sé si Patri, vos querés decirle algo a los chicos, a las chicas, alguna otra cosa. No, me parece importante que después de que den la clase puedan observarse, que una vez que Juan sube los videos puedan observarse, porque muchas veces en esta vorágine de la clase en vivo y de los nervios, utilizamos un lenguaje que no es el adecuado, y me parece que nosotros, ya que el mundo habla mal, todo el tiempo estamos hablando mal, en las clases tendríamos que usar un vocabulario mucho más apropiado, porque me parece que es el espacio indicado para poder transmitir, para poder tener un diálogo histórico, pedagógico en este caso. Entonces, me parece que tenemos que hacer el esfuerzo y vernos en los videos, nos hace ver esas cosas que por ahí en esto que les decía, de estar nerviosos o de querer meter el tema en 20 minutos, hacemos o decimos cosas que no están bien o que no es el vocabulario acorde a un profesor de historia. Por más que uno quiera ser fresco y tener un lenguaje muy ameno con los alumnos y las alumnas, me parece que también hay que como ir por el término medio. Entonces, me parece que poder visualizar la clase posteriormente nos permite poder borrar esas cosas o esos latiguillos que tenemos muchos cuando estamos hablando y que cuando te ves en las clases decís, ¿por qué? Lo dije 1000 veces. Entonces, tratemos de que esto sea también una herramienta para pulirnos nosotros como docentes y esto de la oratoria no es algo sencillo. Hay temas que no los manejamos del todo bien, por ahí cuando vos tenés que dar una clase la tenés que preparar, pero por ahí no es el tema en donde vos te sentís más cómodo. Entonces, tratar de utilizar estos espacios donde la virtualidad nos invita a que nos podamos ver nuevamente para poder que esta gimnasia tenga su ritmo y poder recuperar todo eso que nos parece que está bueno y sacar todo eso de lo que nos parece que no, que esto no corresponde. Pero me parece que hay que trabajar mucho el vocabulario que utilizamos en las clases y esto para todos, para mí, para todos nosotros, no es algo en particular. Pero obsérvense nuevamente y en el caso de Ayelén, cuando estuvimos pensando la planificación, considerábamos que hacía falta un video previo
o un video posterior a esta clase. Yo los invito a aquellos que piensen que es necesario que lo hagan, porque en las clases de práctica suman un montón esas cosas. Como poder pensar que esto no es suficiente, bueno, hago un esfuerzo más para que la clase realmente tenga un cierre y que todo lo que yo quería decir esté y que no quede perdido, porque son 30 minutos de clase sincrónica. Entonces, todos aquellos que piensan que es necesario, háganlo, aunque sea un esfuerzo más. Yo los invito a que lo piensen, porque me parece que suma un montón en las prácticas. Eso solo. Bueno, la profesora acaba de criticar a un servidor, ¿no? Que se mandó un puta y un carajo. Bueno, profe, discúlpeme, no va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Escuchen. No, hay algunos permitidos, pero... No, bueno, está bien. Yo tengo este estilo barra bravesco a veces. Bueno, no, pero yo soy defensor, como el negro, como se llama Fontana Rosa, que hay cosas que en algún momento son la puta. No hay otro reemplazo, ¿no? Pero bueno, en este lugar académico no es precisamente ese. Escuchen, les iba a decir, para que tomen dimensión de cuál es el punto al que quería llegar. Vieron que todo el tema estamos con la Revolución Francesa, la Revolución Francesa. La Revolución Rusa es como la Revolución Francesa. En un tiempo más comprimido, abrió para el siglo XX, los próximos 60, 70 años, bueno, lo que abrió. ¿Entienden? Le digo, cuando yo digo la Revolución Francesa y la Revolución Rusa son equivalentes. Es más, escuchen, cuando estamos hablando con los que me acompañan en el siglo XX, el otro día estábamos viendo la derecha más rabiosa en Argentina, que nace contra la ley Sáenz Peña en los años 20 y se fortalece a partir del 6 de septiembre del 30, los que escriben desde la derecha, profascistas, pronazi, pero sobre todo articulando un nacionalismo muy autoritario, dicen, el problema de la civilización occidental fueron las dos revoluciones. Y dicen, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Una abrió el liberalismo y la otra abrió el comunismo, ¿no? Las dos son, de alguna manera, ateas, agnósticas, permiten que el individualismo vaya sobre el colectivo, sobre la tradición, sobre la jerarquía, sobre el orden, ¿no? Sobre Dios, sobre la patria, bla, bla. Miren qué importante que es esto, en términos de después explicar los reaseguros que muchos de los sectores preocupados por el avance de lo que implicaba el comunismo generaron, que fue, bueno, la corriente nacionalista, que en algún punto termina en Hitler, pero no termina en Hitler, continúa como xenofobia, como autoritarismos varios. Bien, punto aparte, esto quería que lo piensen, y es más bien de contenido histórico, ¿no? Bueno, y que lo tomen esto a partir, que esto forma parte de la clase. Esto no forma parte de la crítica. Quiero que ustedes lo piensen, todos piensen las otras clases. Reitero, por ahí hice esto en este momento y venía de otra, tendría que haber hecho en otros momentos. Piénsenlo los que dieron imperialismo, piensen los que dieron también Segunda Guerra Mundial. Bueno, la última cosa que digo, les voy a ir pasando, no sé si por privado o por el grupo, los horarios y las escuelas que hay para que en octubre vayamos a las clases presenciales. Nos esperan ansiosos los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Bueno, tengo una duda sobre sí. cómo se va, o sea, en qué va a contar la calificación de la práctica, a eso voy. O sea, en esto, en las simulaciones y en la práctica presencial. Sí, la verdad es que con Patri sabemos que ustedes trabajaron, que nos venimos juntando desde hace muchos meses, que ustedes han leído, que hemos participado en muchas tareas. De ninguna manera la práctica se va a definir por una actividad. Lo que de alguna manera nos manda a las escuelas es el acuerdo regional, pero si lo pensamos desde otro lugar, también, como dijimos en algún momento, tienen que pasar por la experiencia de ver el teatro operativo de la escuela secundaria en este momento de la pandemia a la normalidad. No creo que ustedes vayan a hacer una gran experiencia. Pamela, que está acá en pantalla, sabe, porque fue estudiante de una práctica hace unos cuantos años atrás, en el ciclo básico, que antes nos tomábamos mucho tiempo para preparar la llegada a la escuela, los acuerdos, la observación, el conocimiento de los integrantes del curso.
O sea, seguramente, Pame, vos te conocías el nombre de todos los chicos, ¿no? Sí, yo también fui a aula, profe, y es muy interesante. Ah, vos también, Mirta, bueno. Aparte eran muchas observaciones también. Claro, había que En estar... esta semana de observación era presentar el informe, ir nosotros a clase, o sea, que eran como 2 meses y medio, creo. Sí, sí, en general estaban 3 meses. Bueno, o sea, hacíamos la previa para ir a la clase y hacíamos la clase, el aula, llamémosle, que nos llevaba 3 meses, y después hacíamos el post, que era escribir sobre todo. Bueno, el trabajo muy arduo. Bueno, en este caso, digamos que hicimos un tratamiento teórico, hicimos las clases en virtualidad, que es un aprendizaje muy importante. Me parece que es muy importante. Profe. Y haremos una llegada a las escuelas, punto. Breve, breve. No va, le termino de responder ayer. La llegada a las escuelas va a tener que estar fortalecida por algunas cosas que hicimos acá, pero no va a ser, a ver, no va a ser determinante. Vamos a ponderar todo lo que se hizo, Ayelén. Sí, Valeria. No, yo tengo una duda un poco por ahí más en lo técnico. ¿Hay algún protocolo en particular? Suponte, no sé, caminar por el aula como muchos años en práctica uno por ahí lo hacía. No sé, hoy hay un distanciamiento. Sí, sí. Bueno, escuchen, lo que estamos pensando con Diego ya lo está implementando, es que haya una semana de observación. Es decir, si tenés 3 módulos, te va a tocar un día 2 y otro día 1, y ahí vas a observar cómo va el profesor en general. Muchos de los que vi yo están como un marciano, con el barbijo, con la máscara esa, y obviamente tienen la proxemia áulica es muy distinta a la que conocemos, hay menos movimiento, menos contacto, el aula está a la mitad, va a haber 2, por lo menos, calculo que conmigo vamos a ir a la 93 de tablada, a la 4 de tapiales y algunos poquitos a las 6, digamos a Pueyrredón. En las 3 la situación es parecida, hay agrupamientos, o sea, uno va y tiene la mitad del curso y a la otra clase va, calculo que es así, y es la otra mitad. En algunas escuelas se hace una semana y una semana. Nosotros vamos a ver en cada caso cómo es el tema, no lo sé, en cada escuela cómo es el tema del agrupamiento, pero lo que queremos es que ustedes observen cómo se está enseñando en este marco, que observen una semana y después den algunas clases. De acuerdo a los módulos, podemos decir una semana, 2, en fin. Va a ser lo más breve que se pueda. Sí, me preguntaba algo Marian. No, porque de a rato se queda sin sonido y no sabía si era para todos o solo yo, porque no escuché la mitad de las cosas que dijiste, Juan. ¿Te querés que repita algo en particular, algo que te preocupa? No, solamente seguro que cuando suban el video lo voy a poder observar, si fue lo que me pasó a mí. Bueno. Pero bueno. Algunos me habían dicho hace una clase de hace bastante que le quedaba más cerca. Creo que anoté por ahí Michelle Midaglia y Valeria que les quedaba bien las 6 o necesitaban ir a las 6. Les aviso que no va a poder ir muchos más a las 6, porque ya me acuerdo haber anotado que Alejandro Gianni vive en Bonsi y que la 4 de Tapiales le queda bien, que Silvia me dijo también que vivía ahí cerca de Tapiales y le queda bien la 4, en fin. En las próximas jornadas estaremos con eso, ¿sí? Perfecto, profe. Juan, yo tengo una duda. Sí. Nosotros tenemos que dar las 6 clases así virtuales, ¿no? Y ahora que empecemos a hacer la práctica, ¿cómo vamos a conjugar los días con eso, con esa actividad? No, la simulación se termina ahora. Mientras ustedes están dando esto, yo voy a organizar y los voy a citar de a pares, de a tríos, de acuerdo. Voy a tratar de que el mismo día encontrarme con 2 o 3 y presentarles a los profes y ya dejarlos en esa escuela. Va a ser todo muy express, ¿no? Pero digamos que la ida a las escuelas va a ser durante el mes de octubre. A lo mejor la última semana de septiembre estamos en condiciones, pero las simulaciones, si no me equivoco, terminan el 24, ¿no, Patri? Sí, terminan el 24 y en octubre ustedes estarían en la presencialidad y después vemos si podemos retomar las simulaciones o
no sabemos cómo estemos con el tiempo. No, La idea es poder retomarlo, pero bueno, veremos cómo nos podemos acomodar y los tiempos que les lleva a ustedes la presencialidad. Calculo que el trabajo, Patri, nos va a quedar para noviembre, encontrarnos algunas veces para organizar una exposición de que cada uno, una Y a autoevaluación. la vez poder hacer un cierre, ¿no, Juan? Exactamente. Entre todos. El cierre lo podemos hacer de esta manera, ponderando todo el trabajo, esa es la idea. Bueno, les decía entonces, a partir del 24, el 25 yo los estoy citando a las escuelas. Y en este tiempo que me queda, lo iremos... No, estoy hablando exclusivamente, Manuel, para los estudiantes de cuarto año de mi grupo. Los estudiantes de cuarto año del grupo de Curiel, que son 2 grupos, ya están ubicados en las escuelas, creo que están por ir. Y entiendo que los estudiantes de tercero, por cómo veo la situación, este año quedarán con las simulaciones. Esta más o menos es lo que les puedo decir hoy. Bueno, gente, un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego, profe. Feliz día del maestro, Patri. Bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe.